Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está David, Eddie, Gonzalo, Jesús, Rodrigo, Ronald, Buenos Adrián, días, ¿cómo Inge. están? Chicos, buenos días, muy Buen día, buenos días. Inge. ¿Qué Buen día, tal? ¿Cómo Inge. están, Enderic? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Chicas, ¿cómo están? Un gusto, un gusto. Bien, eh, mientras van, marquen su asistencia, por favor. Ya, ¿cuál es la actividad que quieren que tengamos más tiempo? Ya en este momento estoy en la plataforma, ya recién había visto yo el WhatsApp. Ya, ¿cuál es la tarea que quieren que se les dé un poquito más de tiempo? Me dicen, por favor. Jóvenes, jóvenes, ¿eran ustedes, no ve? ¿O no? ¿De qué grupo es? A ver. Buenos días, Inge. Creo que, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás, Ariana? ¿Ustedes son, no ve? Sí, son grupo uno. Sí, Bueno, ¿qué sí. tareas me dicen? Ahorita para que no me olvide, para ampliar un poquito, díganme cuáles quieren. Eh, bueno, la tarea que, um, bueno, era la tarea que era para este sábado, era la práctica de estructura. Ah, ya, la de estructura, porque tienen que subir un menú también completando algunos complementos que les di también. Y ya, Sí, sí. entonces, Sí, ingeniera, por favor. ya, por eso, ¿cuál? ¿Las dos o una sola? Las dos, Ya, por muy favor. Las bien. dos, Inge, por favor. Por favor, Ya, muy bien, porque por les favor. comento que hoy día surgen dos prácticas más. Ya, entonces, vamos a ver de qué manera, porque justamente surgen dos prácticas también. Ya, estoy ampliando. ¿Dónde estamos? A ver. Sí, Ariano Macías, porque después ocurre que me voy ya. ¿Para cuándo vamos a establecer? ¿Lunes, martes? Ustedes me dicen. Martes. Ya, muy Lunes. bien. Martes, fecha, ¿qué fecha estamos? Martes, Inge, por favor. Ya, está bien. 13. Mm, ¡Ah! tres. 13, martes 13. Muy bien. Estoy ampliando hasta el 13. Ya. Van a disculpar, hay una actividad por el barrio y cerca a la casa. Entonces están poniendo un poquito de música y todo. Si van a escuchar música, por favor, mil disculpas. Inge, Dígame, dígame. Inge, yo ya lo subí la práctica, me faltaba hacer unos dos, no sé si se puede hacer algo al respecto o ya no se Sí, puede sí, hacer no, nada. se puede, se puede. Voy a ampliar porque pueden entregar más de uno. Ya, voy a hacer eso más. Esto está para el 13. Pueden subir más de uno. Ya, entonces, eso estoy haciendo. Por eso justamente pensé que muchos iban a tener esa dificultad. O sea, pueden subir más de un archivo. Entonces, si yo voy a ver más de un archivo, que quiere decir que hay un borrador y uno en limpio, ¿no? Entonces, van a colocar siempre oficial o en limpio o el último o el final, así, para que yo distinga en sus entregas. Ya, entonces estoy ampliando justamente para la cantidad de archivos que pueden subir ustedes. Ya estoy acá, vamos a ver. Igual esto para el 13 también. Ahí vamos arreglando. Sí, está bien. Perfecto. Estoy estableciendo para, bueno, cantidad, más de dos archivos que puedan subir en caso que les dé ese caso, ¿no? En el caso tuyo ya subiste. Pero me avisan si es que tienen algún problema. Ya está, y además ya está habilitado dos prácticas más que vamos a complementar el día de hoy porque llevamos justamente los dos temas. Ya en sí es complemento de la anterior clase y más el tema que llevamos hoy día. Bien, vamos a ir con nuestro
vamos a continuar con todo lo que estábamos haciendo. Ya, voy a compartir pantalla. Perdón, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, ya hice caso, ahorita he entrado recién, no te preocupes, Kevin. Las dos prácticas también, Gabriel, ya están las dos prácticas. A veces no entro al chat, chicos, me olvido. Bien, vengo con nuestra tarea con la que hemos quedado pendiente. ¿Ya? Bien, estaba analizando y bueno, debido a la estructura que nosotros hemos llevado a cabo la anterior, sí, voy a abrir voy a compartir pantallita, pero voy a abrir primero donde hemos quedado. Están con actividad por el barrio, así es que no hay cómo. No hay cómo, chicos, no hay cómo. Bien, ¿dónde estamos? Voy a compartir. ¿Dónde estamos? Acá. Muy bien. Si ocurriese algún problema de cortarse, por favor, mediante el WhatsApp, porque a veces yo sigo hablando y ocurre de que ya no están viendo nada, ¿verdad? Bien. Me dicen si ven la pantallita. La anterior clase hemos quedado justamente en el desarrollo ya de nuevas estructuras, ya muy aparte de establecer lo que son los struct. Hemos visto cómo generar una clase, ya. Para ello justamente habíamos establecido de que hay dos maneras de generar una clase en el, como se dice, en el principal como tal, justamente en el main, es uno de los elementos, y el otro es generando archivos .h que se constituyen prácticamente en el desarrollo de generarse dos archivos, uno que es .h y el otro que es .cpp, que complementa prácticamente al desarrollo de poder ya manejar independientemente las clases en diferentes archivos, ya, para lo cual justamente generar estos archivos, pues justamente se adiciona al proyecto que están ustedes desarrollando, haciendo una adición mediante lo que es esta opción clase, en la que les dije, ¿no? Algunos de estos elementos podemos obviar, pueden dejar obviamente el momento que ya empiezan a hacer la clase, pues van borrando lo que no requieren como complemento. Ya, entonces habíamos dicho, bueno, no necesitamos virtuales, entonces podemos quitar también si gustan los destructores y bueno, y establecemos acá y se va creando estos dos archivos. Ya, en uno de ellos hemos establecido lo que es la estructura como tal. Ya, estábamos desarrollando pues los atributos prácticamente con una estructura, ya, en la cual prácticamente hemos tenido conflictos debido a que justamente el momento de crear podríamos decir, sus métodos no enlaza en base a la estructura que vamos haciendo referencia desde la clase creada prácticamente en la parte superior. ¿Ya? Este archivo completo, a partir del manejo de clases, no voy a mandar en código nada, sino tengo que mandar toda la carpeta completa donde ustedes van a tener todos los elementos. ¿Ya? Entonces, ¿hay conflictos? Sí, por la estructura misma de manejar a partir de acá. Cuando nosotros queremos agarrar prácticamente la estructura, aquí tendríamos que crearnos un objeto de la estructura, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene conflictos, porque acá al instanciar o crear prácticamente, ¿no? Al crear sus constructores, necesariamente nos exige que tiene que tener sus atributos. O sea, no puede agarrar, por decirles, le hemos llamado un objeto P de la estructura, por ejemplo, P.x, así.
no nos acepta prácticamente. Entonces no hay una relación que nos permita establecer con la estructura. La idea era justamente para poder hacer ya estructuras tipo vector. Entonces, pero se puede hacer de otra manera, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo prácticamente acá? Eliminar esa estructura, ¿ya? Y solamente crearla como hemos creado todo, como hicimos justamente en el primer ejemplo, ¿sí? Vamos creando la clase, vamos creando sus atributos, ¿sí? Y vamos creando cada uno de sus métodos, ¿no? Como decimos, ¿no? Constructor con, sí, estableciendo los métodos de carga, los métodos, sus setters y sus getters. Bien, una vez que establecemos acá, nosotros venimos a la parte ya de métodos. El segundo es para generar sus métodos de la clase en la que se ha establecido como públicas, ya en la que hemos establecido con parámetros, sin parámetros, sus sets y sus gets, estableciendo prácticamente lo que es la carga de datos, ya la carga de datos a cada uno de sus parámetros, haciendo prácticamente uso de un método que permita pues obtener y determinar acá simplemente estableciendo para un punto, ¿no? A partir de aquí ya se puede hacer en base a la lógica en qué cuadrante está en el eje, ¿no? Vamos a ir adicionando. Y el mostrar simplemente que nos vaya mostrando, sí, los contenidos. Pero esto sigue siendo para un solo punto. O sea, esto sigue siendo para como que yo puedo generar un solo punto. Entonces, ¿cómo hago para un conjunto de puntos? Porque la idea de generar la estructura establecida sobre ese elemento. Entonces, en el main que nosotros vamos a trabajar, sí, entonces creamos un objeto, sí, creamos un objeto. Entonces, donde prácticamente pues vamos a hacer el crear prácticamente y cargar los elementos de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Nos vamos a crear un objeto, pero de tipo vector, ¿ya? Estableciendo acá un objeto como variable global prácticamente acá, ¿sí? Voy a diferenciar acá, donde prácticamente digo, pues, creo de la clase, ¿ya? Punto, un objeto que va a ser punto 1, pero este punto 1, o puedo llamarle puntos, así, para que englobe prácticamente a todos. Entonces, ¿pero de qué tipo? De tipo vector. Porque la idea es ahora tomar prácticamente un objeto, pero que englobe a varios puntos. Entonces, acá instanciamos, creamos un objeto, pero de tipo vector. Al crear, nosotros ya podemos manejar justamente ese objeto haciendo la carga de la cantidad de datos que queremos. En el principal, sí, en el principal, pues voy haciendo lo que es la carga y la lista, o sea, la lista de puntos. El momento que yo hago la carga, ya el momento que yo haga la carga, yo digo cuántos elementos voy a hacer y voy a cargar en este punto. ¿Sí? Nosotros determinamos la cantidad de puntos. Ahora, este punto ahora ya es un vector, en la cual yo digo, pues cada elemento del punto que haga uso, en este caso, de los métodos que tiene prácticamente mi clase, como que va a ir a cargar y también puede ir a listar. Entonces venimos acá y decimos punto subí, porque son varios, ¿sí? Elementos, y le digo que vaya a cargar. Entonces la cantidad de elementos que yo vaya a establecer prácticamente en este objeto tipo vector se van a ir almacenando, pero la carga va a hacer referencia a prácticamente al método, ¿sí? No estamos cargando, sino va a ser al método, y el método va a venir acá y va a ser la carga de cada punto que se vaya a establecer acá, comprobando prácticamente si está en el origen, si está en el primer cuadrante, si está en el segundo cuadrante, y esto vamos a complementar. De ahí que, pues una vez que le digo que cargue, puedo mostrar todos los puntos generados en el objeto tipo vector. Entonces, de esta manera, pues podemos manejar. ¿Y sigue siendo estático? Sí, porque seguimos llevando a una estructura de tipo vector donde pues tenemos todos esos elementos.
¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hacer un otro ejemplo muy similar a este, pero aplicando con otra clase y viendo el procedimiento que se tiene, ¿ya? Entonces, de ahí que vamos a venir y complementar acá, donde, bueno, esto ya hacemos prácticamente y conocemos para determinar si está en el primero o segundo cuadrante, ¿no? En la que prácticamente podemos hacer condicionales anidadas, podemos hacer condicionales simples, va a depender prácticamente, ¿no? Entonces digo, else, ¿sí? Vamos, y si no, vamos a preguntar prácticamente, yo solamente voy a hacer para los 4 cuadrantes, ¿no? Donde una vez que viene el punto a este método, nosotros preguntamos si x es mayor a 0, ¿ya? Y y es mayor a, en este caso, a 0, ¿sí? Entonces, en este caso me va a establecer bajo esta estructura y guardarse prácticamente en el atributo que hemos complementado, como en la anterior, ¿no? Donde vamos a decir está cuadrante 1 prácticamente, ¿sí? Cuadrante 1, ¿ya? Y bueno, y vamos complementando prácticamente para todo. Yo voy a hacer la prueba con estos dos elementos en la carga de datos, ¿ya? Entonces voy a venir acá, ejecuto. Obviamente siempre es bueno establecer y grabar todos los elementos, ¿sí? Voy a decir 2 puntos, y justamente referenciándome a los dos, ¿ya? El primero que estamos haciendo el control, si está en el origen, entonces le digo 0, 0. El segundo, ya me está pidiendo el segundo valor, el segundo punto justamente del objeto creado, 4 y 5. Entonces, el primero que he cargado me dice que está en el origen, el segundo que está en el primer cuadrante. Entonces, solamente estoy controlando por el momento esa cantidad. Y bueno, si hago correr no solamente para 2, ¿sí? Voy a decir para 4, ¿ya? Para 4 elementos. El primero también voy a decir que está en el origen. El segundo voy a establecer que está en el primer cuadrante. El tercero que también está en el origen. Ya voy a hacer una combinación. Y el otro que esté prácticamente. No nos va a mostrar si le doy otro cuadrante porque no estamos controlando. Ya, entonces digo acá. Entonces, los dos primeros he puesto al primer cuadrante. Sí, me dice está en el primer cuadrante. Y los otros dos puse en el origen y los otros dos en el primer cuadrante. Entonces, para poder hacer de que esta clase almacene un conjunto de datos, ya, obviamente que le vale una estructura de tipo vector. ¿Y de qué manera vamos a llevar? ¿Sí? Estableciendo ya sus elementos. Acá, por ejemplo, esto no varía mucho al inicial que hicimos en la anterior clase, ¿no? Creando prácticamente en este archivo sus atributos y sus métodos. Acá creando prácticamente, estableciendo sus métodos generados prácticamente por la clase, ¿no? Constructor, estableciendo acá el constructor con parámetros, sus setters, sus getters, estableciendo la carga de datos, así como hemos hecho el anterior, pidiendo datos, y aquí haciendo un control y llevando a este atributo que nos va a permitir prácticamente guardar que esté en el primero o en el segundo. Y este otro que de la misma manera hicimos para mostrar, ¿sí? Entonces, ¿dónde va? Y el crear y hacer que un objeto que yo vaya a establecer e instanciar sea de tipo vector es en el principal, ¿ya? En el principal estoy definiendo acá un tamaño para definir un objeto y este tiene que ser de tipo vector. Y para yo poder hacer la carga, poder hacer, inclusive se puede hacer, ya se maneja como vector, puedo sacar el promedio, puedo hacer de todo, porque ya es de tipo vector. Entonces, acá instancio, hago referencia a la clase y le digo voy a instanciar un objeto, pero va a ser de tipo vector, ¿no? En la que, como ya es un vector, entonces ya puedo crear sus dos, o en este caso más, podemos hacer más operaciones acá. Entre ellos creo el método de la carga, el método de listar, ¿sí? Vengo acá y empiezo a solicitar prácticamente la cantidad de elementos que quiero en este objeto de tipo vector. Acá es donde se vuelve de tipo vector.
¿sí? Acá es donde establecemos ese procedimiento, donde pues vamos a tener una colección de puntos, ¿no? En la cual va a ser de esta manera, más o menos, ¿no? Vamos a establecer acá, en esta estructura. Entonces, ¿cómo se va a convertir? Eso se va a convertir de la siguiente manera. Vamos a tener un elemento de esta manera, son dos, ¿sí? Podemos decir la cantidad enésima prácticamente de elementos a cargar. Entonces, el subir va a venir acá, ¿no? Acá digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estos son prácticamente los atributos. Acá tenemos el atributo X y el atributo Y. Entonces nosotros lo que les decimos justamente es cuántos de estos quiero, ¿verdad? Y creamos un objeto que está pues haciendo referencia a cada uno de estos, donde cargamos los valores de X y el valor de Y. Entonces se ha creado un objeto pero de tipo vector, que le hemos dicho P1, o puede ser puntos también podemos llamar. Entonces de esta manera se está estructurando, cargando cada elemento que nosotros estamos desarrollando acá. A partir de ahí, pues la carga debo hacer referencia al objeto punto. ¿Y qué quieres? El momento prácticamente que yo le digo punto 1, ¿sí? Punto le digo y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que vayas a cargar los atributos de la primera fila, ¿no? Del 0. Entonces voy a hacer la carga, ¿no? Y ahí va a cargar. ¿Qué va a cargar? Justamente va a cargar sus dos atributos, que va a ser X y Y. Y eso tenemos acá. Justamente va a hacer referencia aquí y va a venir y va a ser la carga valor de X, valor de Y, estableciendo prácticamente el valor. Vamos a guardar estableciendo en qué o en qué parte del eje de coordenadas está. Entonces a partir de ahí ya puedo manejar como prácticamente como vector. De la misma manera, como es un vector, voy listando, ¿sí? Igual hago referencia al objeto tipo vector y le digo punto. ¿Sí? ¿Qué quiero? Quiero listar. Y bueno, y de esa manera, pues, esta clase puedo manejarle creando objetos tipo vector, haciendo que ya puedo almacenar un conjunto de información. Entonces, de esta manera, no va enlazado, debido a que, como vamos separando y necesitamos generar sus atributos, entonces no va a poder establecer si nosotros queremos manejar acá como estructura, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta. Esto les voy a pasar en este momento, estoy guardando, ¿sí? Pero les voy a pasar como archivo, ¿sí? Les voy a pasar como archivo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si tienen alguna duda, justamente nos habíamos quedado en esta parte, mientras tanto no genero práctica, les digo. Preguntas, jóvenes. Consultas. Inge, también se puede hacer de otros cuadrantes, ¿no? Del tercero también, segundo, exacto. Cuarto. Aquí, acá es simplemente aplica. Yo ya no hice, ¿no? Acá digamos else, ¿no? Entonces, bueno, preguntamos prácticamente, ¿no? Preguntamos si yo estoy haciendo entre lo que es simplemente el primero y el segundo. Entonces acá es donde nosotros establecemos algunas operaciones o algún método, alguna acción que debe hacer prácticamente la clase, ¿no? En la que, por ejemplo, acá vamos a decir, este es menor, ¿no? Si este es menor y el otro es mayor, entonces nosotros establecemos acá, si está en el cuadrante 2, decimos, ¿no? Podemos hacer para todos los puntos, ¿no? Donde prácticamente acá es else otra vez, ¿no? Else. Y bueno, y preguntamos otra vez justamente por cuál, y bueno, se puede inclusive ver en qué, si está en el eje de coordenadas positivo X, coordenadas positivo Y, entonces podemos establecer acá. Y acá es donde se va a ir guardando todos nuestros puntos prácticamente, ¿no? Vamos a venir acá. Y venimos y vamos a, ¿sí? Entonces el otro sería si X es menor, ¿sí? Es menor, entonces está en el cuadrante 3 acá, ¿sí? Y es adicional prácticamente acá, todas
condicionales que me permitan establecer que el punto que estoy desarrollando esté y se va almacenando. Entonces, ¿cómo se va almacenando? Acá nos quedaría una estructura más, ¿no? Nos faltaría acá una pequeña estructura donde acá se está guardando de la siguiente manera. Aquí están los puntos. Acá nos dice, por ejemplo, si tengo 0, 0, así se está almacenando. Y bueno, acá dice orígenes. ¿Sí? Si voy colocando otro punto, 3 y 5, esto nos está diciendo cuadrante 1. ¿Con qué objetivo hemos hecho esto? Justamente de, pues, simplemente ya tener la ubicación en el eje cartesiano y bueno, y mostrar directamente, ¿no? Porque el momento que ya muestro más ese atributo adicional. Entonces, ha sido un atributo adicional nada más. Entonces, de esta manera se está almacenando. Hago la posición 0 y me pide el punto. Doy el punto y ya nos establece. Viene próximo, ¿sí? Entonces, es un objeto de tipo vector. Yo puedo establecer la cantidad de puntos y bueno, y voy mostrando esa información. Por ejemplo, de acá yo les puedo hacer, si en caso que fuera otra estructura, voy estableciendo otros elementos, ¿sí? Mi pregunta va, ¿quieren hacer otro ejemplo o se entiende con esta estructura? Y que sería bueno que hiciéramos otro ejemplo también, o otro ejemplo Muy más. bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Está aquí, entonces vamos a quedar con este ejemplo. Vamos a crear otro, ¿sí? Vamos estableciendo otro. Bueno, ahora vamos a ver, les voy a pasar esto en este momento, pero de esta manera les paso. Ya, guarden siempre de esta manera, como son varios archivos, entonces todos tienen que relacionarse. Vamos a venir acá, ahí estamos. Ya, voy a hacerle en punto rar y les voy a pasar, ¿ya? Porque a veces les digo, les voy a pasar y ocurre de que me olvido, ¿no? Me voy olvidando y digo, ya ahora tenía que haber mandado así. Ya estamos acá. Entonces les estoy mandando así, todo el archivo completito. Cuando es clases hay que mandar así, directamente, ¿sí? Venimos acá y vamos a abrir lo nuestro. Venimos y hacemos eso, ¿sí? Aperturen, vayan haciendo, como se dice, ¿no? Viendo y preguntándolo. Vamos a hacer así como que ya estamos acostumbrados con el curso, podemos hacer. Ya vamos a crear. Puede ser de una empresa, puede ser, sí, dependiendo propiamente qué es lo que queremos manejar. Con ustedes van a definir prácticamente qué es lo que desean, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿qué clase, no? La clase empleado, la clase estudiante, entonces nosotros, ¿qué se va a llamar? Estudiantes, ¿no? ¿Qué se va a llamar tu clase o tu proyecto? Pues que hable sobre los estudiantes. Ahí estamos, ¿sí? Entonces voy a crear, ese va a ser mi proyecto. El otro hemos dicho, pero estudiantes H, siempre voy a colocar el H porque estamos creando las clases tomando en cuenta de este punto H. Ya, porque puedes crear sin H, ¿no? Hemos visto que sí podemos crear, sí, la estructura misma sin H. Entonces, estudiante punto, no es punto, estudiante H, nada más. Vamos a hacer algunos datos que ustedes me van a dar como referencia, ¿no? Entonces, se crea el proyecto y a este proyecto pues voy adicionando. Ya voy a pasarles en este momento, como estamos siempre acostumbrados a que no nos den el ilimitado, ya les voy a pasar. Estoy empezando de cero. Ahí tienen, ¿sí? No se preocupen, van a venir, vamos a esperar primero acá, trabajaremos primero, ¿sí? No se preocupen todavía de migrar, 10 minutos y vamos a modo de descansar, pues vamos a migrar todos. Vengo acá y justamente digo, voy a crear file nuevo, ¿qué digo? Nueva clase. Ya.
Entonces me dice que se va a llamar o que va a establecer prácticamente tu clase. Entonces yo le digo que se va a llamar pues, justamente mi clase estudiante. ¿Ya? Mi clase estudiante estoy estableciendo. Nada más. ¿Puedo esto? Sí. Puedo anular, no necesito trabajar. Simplemente voy a trabajar en la carga de datos y todo ese elemento. Entonces vengo acá y digo crear. Nada más. El momento que yo le digo crear, si se van a generar archivos complementarios, sí. Ok, le digo todo lo que necesito. ¿No? Ahora, miren, vengo acá y tengo esto y tengo esto. Tengo al estudiante, tengo al main, no, tengo al H, justamente los tres archivos, ¿sí? Los tres archivos. Creo que ya están queriendo entrar, los vamos a dejar entrar. Ya, vamos a habilitar acá también la pantallita. Bien, entonces ya se generan los tres elementos, que es justamente el estudiante, donde va a estar la clase, el CPP, que es donde van a estar los métodos, y el main, desde donde voy a yo crear objetos prácticamente, ¿no? Esos tres elementos. Bien, entonces vamos creando. ¿Sí? ¿Qué vamos a crear primero? Lo primero que debemos crear es la clase, ¿no? ¿Sí? La clase con todos sus atributos. Ustedes me van a decir prácticamente, pues, qué atributos podemos colocar, nombre, CI, y bueno, si quieren trabajamos con notas también, ¿sí? Entonces vamos a definir. Ya, entonces venimos a la clase. Ya les dije, privado puede ser acá, puede ser ahí, arriba, no hay problema. Ya, entonces, lo primero, yo voy a establecer, como se trata del estudiante, ya un entero código, un código que ustedes pueden tener asignado. ¿Sí? Un string. No vamos a hacer mucho para que podamos hacer completo, ¿sí? Con muchos atributos. Entonces, yo le digo un string prácticamente nombre, ¿sí? Estableciendo el nombre. Un poquito voy a aproximar, ¿sí? Punto y coma. Ya, podemos, si gustan, establecer la nota 1, la nota 2 y la nota final, prácticamente digamos, para poder ver cómo se hace el proceso de sacar el promedio y todo ese elemento. Entonces, un entero que voy a establecer a la nota 1, coma, nota 2 y coma puede ser la nota final. ¿Sí? Son tres elementos que vamos a establecer. Entonces voy a cargar su código, el nombre, su nota y la nota final. ¿Sí? Son tres elementos que se van estableciendo. Bien. Bueno, ¿qué voy a crear? Ya tenemos prácticamente, nos dice, pues acá tienes el constructor sin parámetros. ¿Sí? Entonces acá también voy a generar ya estudiante, pero estableciendo ya con parámetros también. Entonces acá solamente se colocan qué tipos de datos van a ser inicializados, ¿sí? Entonces en el caso mío tengo estableciendo, vamos a seguir la secuencia, un entero, coma, un string, luego que viene tres enteros, ¿no? Entonces luego viene un entero, luego viene otro entero, ¿sí? Siguiendo la secuencia de los atributos y finalmente tengo otro entero, ¿no? Estableciendo acá coma. Entonces no viene la variable por si acaso. Simplemente establecemos, ¿sí? qué elementos qué tipos de datos van a inicializar. Entonces hacemos la referencia, ¿no? Entero, string, entero. Si tuviera otros tipos de datos, hago referencia prácticamente a los mismos. ¿Ya? Entonces ya tengo, como dice, con parámetros, sin parámetro. Entonces hacemos también lo que es justamente los sets, los setters y los getters, ¿no? Entonces venimos acá y establecemos ese elemento. Entonces para los sets voy a establecer un void. Entonces digo set, ahora va a ser set estudiante, ¿no? Estudiante, entonces. Estudiante. ¿Sí? Estudiante.
Entonces igual, nos dice el set cuando vaya a inicializarse, también son estos elementos, ¿no? Son los mismos que vamos a inicializar. Entonces los mismos elementos venimos acá y establecemos. Continúo. ¿Sí? En cambio, los getters establecemos para cada uno de ellos, ¿no? Int, entonces digo acá un get, establezco con el primer elemento, ¿no? Entonces puedo establecer con su atributo que es prácticamente CI, puedo decir CI. No, es código, perdón, código. Ya. Entonces digo get código. Entonces vamos estableciendo para cada uno de ellos punto y coma. Igual, el otro es un string que acá, ¿sí? Es un string. Entonces le digo es get nombre, ¿sí? No. Me dicen sí, ya se nos fue el zoom. No se preocupe, vamos a ver, creo que están queriendo entrar. ¿Ya? Y voy haciendo así prácticamente, ¿no? Int, le digo get, en este caso la nota 1, ¿sí? ¿Ya? Vengo acá y le digo un int, ¿sí? Un get, la nota 2, ¿ya? Estableciendo prácticamente ahí la nota 2, ¿no? Haciendo referencia a cada uno de los atributos. ¿Ya? Venimos punto y coma y tenemos un int, ya le digo un get, la nota final, ¿sí? Y aquí nos faltaría también. Entonces, los getters hacemos individualmente, justamente les decía, ¿no? Vamos haciendo individualmente. Punto y coma. Listo, ya tenemos ahí justamente, ¿no? Entonces tengo get, nombre, código, nota 1, nota final y tenemos todos esos elementos. ¿Qué debo hacer? Hasta ahí, si no tengo nada protected, les dije esto no necesita, ¿sí? No requiere, pues simplemente lo necesario. Mis privados y mis públicos. Ahora, si quieren la parte privada, también llevan la parte superior, es indiferente. Entonces, de esta manera creo mi clase, ¿sí? Creo mi clase con sus atributos y creo sus métodos. Obviamente voy a tener método de carga, voy a tener, sí, otros elementos que se vayan a establecer. Hasta aquí alguna pregunta de la creación de la parte de clases. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta. Si está todo claro, me dicen todo claro y voy a ir a generar lo que son los métodos. ¿Sí? Me dicen, por favor. Si está todo claro. Inge, una consulta. Cuando creo una nueva clase, al momento de crearlo había unas dos opciones, creo, que decían release y debug. Esto, bueno, no sé cuál es, El pero release y el no me debug sale como usted. para esto. Sí, ¿qué hace? Para Sí, crearse sí. justamente estos dos archivos. Ah, ya. Los dos, ambos. Ambos, justamente te dice se va a generar sus complementos acá. Por eso sí le digo, necesito complemento. Ya. Está bien, Inge, muchas gracias. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien, esta es la manera de crear lo que son clases con sus métodos. Pero ahora, estos métodos, ¿dónde las genero? Las genero acá, ¿verdad? Las voy generando prácticamente ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos las clases, ¿sí? Y acá establecemos prácticamente, ahí vamos a salir. Vamos migrando, chicos.
Bien, espero que ingresen, ¿sí? Tenemos ese problemita del cambio de plataforma. Bien, además nos establece de que se debe incluir dos elementos también. Una vez que voy creando la clase, nos dice que debemos establecer, sí, e incluir estos dos elementos, que es justamente la librería IOStream y el STD, ¿ya? Estos dos elementos. En que justamente en la clase, en este caso en nuestra clase .h, ¿ya? Esos dos elementos complementamos, que prácticamente no afecten nada, sino para algún proceso que se requiere. Entonces nos dice que debemos incluir prácticamente esos elementos. ¿Ya? Entonces hasta ahí la clase. Venimos a sus métodos. ¿Ya? Acá ya nos da lo que les dije, pues el constructor sin parámetros, ¿sí? Y nosotros debemos hacer los otros, que prácticamente hacemos referencia aquí a la clase, ¿sí? Estudiante, ¿sí? Dos puntitos. Y el momento que digo, pues en este caso voy a hacer también al estudiante. Acá sí hacemos referencia al tipo de variable, me dicen por favor si está. Hacemos referencia ahora a los parámetros que estamos estableciendo, de acuerdo a los atributos que tenemos, ¿no? O sea, prácticamente para que sean inicializados. Entonces, como les dije, podemos utilizar los mismos nombres, como que código, nombre, sí, todo este elemento. Entonces venimos acá y le digo, pues es un entero código, es un string nombre, ya, es otro entero nota 1, coma, es otro entero nota 2, coma, es un entero nota final, así. ¿Sí? Entonces son elementos que van a venir y van a inicializar ¿a quién? A los atributos. Como coinciden con el nombre de la clase, o sea, los atributos del nombre de la clase, justamente decíamos, por eso hacemos el this, ¿sí? Y estableciendo, ¿sí? ¿Cuál nos dice, no? ¿A cuál de ellos vamos a establecer? Entonces le voy a decir el código, ¿sí? El código. Va a ser igual al código que estoy estableciendo ahí, ¿ya? Punto y coma. Entonces para todos hacemos esto, this, ¿ya? Dígame. Falta el espacio en int, nf. Vamos Para los saben ay, como gracias, todo. Gracias. Acá le vamos a decir, al momento que hacemos esto, nos establece lo que es el nombre, ¿no? Nombre igual a nombre. ¿Ya? Entonces acá. Para muchos de ustedes esto ya es casi conocido porque han manejado también, ¿no? Entonces es lo bueno, ¿ya? Entonces digo acá, punto y coma. Entonces digo nota 2 igual a nota 2. Ya les dije, ¿por qué utilizo el this? Porque las variables que van a venir a inicializar coinciden con el nombre prácticamente de los atributos, ¿no? Entonces decimos acá this, ya, nota final igual a la nota final, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Entonces venimos y bueno, ya tenemos establecido ahí prácticamente pues el constructor con parámetros, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué nos falta? Entonces, revisando, digo acá,
Y ya hice este, y ya hice este, ahora me falta este, ¿no? Entonces vengo acá y lo voy a desarrollar también. No hay nadie. Bien, venimos acá y digo, me faltaría este void set estudiante. Entonces igualito tengo que establecer, ¿sí? Estableciendo void set estudiante, ¿sí? Estableciendo ese proceso. Ya, voy a venir, la voy a copiar. Y vamos a hacer acá como método. Igual. Entonces digo, primero, bueno, vamos a decir void, ya, es un void, ¿verdad? Lo que nosotros establecemos ahí. Y hago referencia a la, prácticamente a la clase estudiante. Y acá digo dos puntitos. ¿Y cuál voy a establecer? Prácticamente este, ¿no? El ser estudiante. Y bueno, van a tener, en este caso va a coincidir, porque van a ser inicializados con estos parámetros, ¿sí? Acá. Por tanto, también voy a hacer referencia a estos elementos, o sea, con esto se van a inicializar, ¿sí? Tanto el constructor con parámetros y los setters, ¿sí? Prácticamente van a coincidir con ese elemento. Pero este es un void, por si acaso. En cambio, este es un constructor. Bien, ahora debo hacer para cada getter, porque son varios, ¿verdad? Son varios elementos. Entonces empiezo por el código, digo entero, hago referencia siempre a la clase estudiante y digo dos puntitos así. Entonces quiero al código. Ahí establecemos, ¿sí? Y bueno, ¿qué decimos de esto? Va a ser un retorno, va a retornar, ¿sí? ¿Qué va a retornar? Justamente el atributo, que es código. Entonces, de la misma manera vamos a hacer para los otros getters. Ya, venimos acá. El otro, ¿de qué tipo es? String. Hago referencia a la clase, dos puntitos, y bueno, le digo pues justamente el get number. ¿Sí? ¿Qué va a retornar? Va a retornar, ¿sí? Va a retornar pues el atributo nombre. ¿Sí? El atributo nombre. Punto y coma. De la misma manera voy a hacer para los otros, ¿no? Haciendo referencia primero a la clase y bueno, para la nota 1, ¿sí? Para la nota 2, igual de la misma manera vamos a establecer y vamos a decir que va a ser un return de la nota 1, ¿sí? Y bueno, y hacemos para todos. Nos faltaría para la nota, perdón, ahí. Nos faltaría para la nota 2 y la nota final, ¿sí? Entonces lo mismo, acá voy a venir, un entero, ya, la clase, hacemos referencia a la clase, ¿sí? Dos puntitos y le digo la nota 2, ¿sí? Vengo acá y le digo que va a retornar, pues va a retornar, en este caso, el N2, así le hemos llamado como tal. Igual, venimos acá y hacemos para el último, justamente es un entero, estudiante, ¿sí? Y dos puntitos, y que quiero justamente la nota final, ahí estamos, ¿no? Nota final estamos haciendo. Y vengo acá y le digo que va a retornar el valor de la nota final. ¿Listo? Así es que si tuviera varios, hacen varios. Dije en la parte de estudiante H, creo que en una parte donde dice get nota final, creo que lo puso aquí, le puso get, no get. Ay, sí, gracias. Ahí, no. Ahí. Get N1,
get Sí, NF, sí, vení. gracias, get NF, ¿no? Estableciendo y coincidiendo prácticamente. Entonces, ¿eso qué pasa? Vamos a venir acá, entonces acá también. Si arreglamos ahí, aquí también tenemos que arreglar, ¿no? Nos va a hacer referencia acá, get NF, en base a este elemento que estamos referenciando acá, ¿no? Nombre, nota 1, nota 2, ¿sí? Y acá pues también tenemos que establecer, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí simplemente tenemos sus constructores y todos los métodos que hemos establecido acá. Todos los métodos. Ahora, ¿qué voy a hacer prácticamente acá? Igual, como me dice prácticamente en todo lo que es el desarrollo, está incluido también el estudiante. Pero también me dice que incluya estos dos elementos, ¿sí? Que incluya estos dos procesos también. ¿Ya? Entonces voy a incluir acá, voy a incluir a la librería UStream y el std, porque vamos a hacer algunos métodos que permitan pues carga de datos y todo ese elemento, ¿sí? Entonces incluimos esos dos. Bien, ¿qué voy a hacer ahora con esta clase? Ya tengo creados sus métodos, pero necesito cargar, necesito listar, pues, y hacer otros procesos. Por tanto, pues voy a venir acá en la parte del main, ¿sí? Del main principal. Entonces necesito establecer la carga de datos, ¿ya? Entonces venimos acá en el principal para empezar a crear objetos. Primero, para empezar a crear objetos, nos dice que debemos incluir a la clase, ¿ya? Entonces, si yo quiero empezar a crear, debemos incluir la clase. Nuestra clase se llama, y vamos estableciendo acá, y ya se crea, ¿no? Estudiante.h. Ya, ahora, como quiero yo crear una clase de estudiantes tipo vector, por eso es que acá yo hago el define, ya, defino la dimensión, porque lo voy a hacer un objeto tipo vector. Entonces acá es donde decimos define, pues puede ser para 100 estudiantes, ¿sí? Entonces vengo acá y le digo, pues voy a definir como variable global. Entonces digo, es estudiante, ya, nuestra clase. Y bueno, puede llamarse un objeto curso tercero, así, ¿no? Curso tercero, pero estableciendo ya de tipo vector. En este caso, estos 100 le vamos a dar una variable que se llame tam, ¿no? Prácticamente. Entonces, digo acá tam, ¿sí? Y listo. Ahí estoy instanciando, estoy creando un objeto que se llama curso 3 de la clase estudiante, ¿ya? Entonces quiero establecer pues como un objeto para todo el curso. Y bueno, nosotros cuando ya manejamos vectores establecemos una variable t auxiliar para establecer la cantidad de pruebas que vamos a hacer de los 100 elementos que estamos definiendo, ¿no? Entonces, para poder yo manejar este objeto y establecer y hacer la carga, porque aquí vamos a decirle ahora, acá es un menucito que ustedes se van a crear, ¿no? Yo puedo hacer un menú donde una de las opciones va a ser la carga de datos, ¿sí? La carga de datos. El segundo va a ser prácticamente y va a hacer referencia al listado. Al listado. Podemos sacar, ¿sí? El listado. Y podemos hacer otros elementos ahí. ¿Sí? Son dos opciones que vamos a crear prácticamente acá. ¿Ya? Entonces, donde decimos y venimos acá y le decimos void, ¿sí? La carga de datos. ¿Sí? Acá vamos a hacer la carga de datos. Acá vamos a decir void el listado, ¿no? Listo. Pero no tengo yo todavía los procesos de carga, ¿no? Todavía no tengo. Claro que quiero cargar, claro que quiero listar. Los únicos métodos que yo tengo prácticamente acá estableciendo ya en nuestra clase son los getters, los setters y todo ese elemento.
Entonces voy a crear lo que es la carga de datos, y para crear un método, ¿sí? Y establezco que es propio de la clase. Entonces vengo acá y vamos creando prácticamente acá, podemos establecer, ¿ya? Entonces uno de ellos digo carga o estudiante carga, le digo entonces ahí void, le digo, ¿sí? Perdón, 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 perdón. Bien, a veces justo, yo les dije, ¿no? No sé qué pasa con ustedes, a veces justo cuando estoy con ustedes aparecen llamadas, aparecen de todo. Bien, entonces venimos acá y decimos, ¿qué es la carga? Justamente, ¿no? Punto carga, estudiante carga, yo le puedo llamar, ¿no? Estudiante carga, le puedo decir. ¿Ya? El otro, digo, void, estudiante, listado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hago referencia. Son dos métodos que voy a crear. Entonces primero se crea acá el método. ¿Sí? Todos los métodos se van estableciendo primero en la clase. ¿Ya? Una vez que yo tengo todo eso, establezco todos esos elementos, ¿ya? Entonces venimos, inclusive estos dos, para que sea, vamos a hacer acá arriba, ¿ya? Esto que no se separe para que ustedes vean estructurado. Aquí voy a crear sus métodos de carga y listado, y por debajo va a venir prácticamente sus setters y sus getters, ¿no? Para que ustedes diferencien ese procedimiento. Ahí, ¿ya? Entonces ahora, ¿dónde creo? Acá. ¿Dónde son los métodos? Acá. Venimos acá y creamos justamente qué es qué son nuestros métodos. Creamos y hacemos referencia prácticamente a nuestros métodos que vamos a hacer en carga, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos dicho carga y hemos dicho ese elemento. Entonces vengo acá y me voy a copiar prácticamente el primero. Estudiante carga, así tiene que llamarse, ¿no? Estoy estableciendo acá. Vengo acá y hago referencia. Primero, ¿qué es esto? Es un void, ¿no ve? Entonces decimos, venimos acá y decimos es un void. Hago referencia prácticamente primero a la clase, siempre a la clase. Inclusive el momento que yo digo acá, ya me dice, ¿no? ¿A cuál quieres? Quiero hacer la carga. Y bueno, vengo acá y hacemos la carga. Y bueno, pedimos los datos acá, simplemente hacemos la solicitud de datos, ¿sí? Le digo. Entonces le digo code, ¿sí? Código estudiante, ¿ya? Código estudiante. Entonces ahora por cada fila vamos a ir pidiendo prácticamente, ¿no? Y bueno, le digo sí, y hacemos referencia directo a todo lo que es su atributo, y es prácticamente código, ¿no? Ahí nos dice código. Entonces código. Bien, hacemos el otro code, decimos nombre, ¿no? Obviamente después establecemos nombre para la primera persona y todo ese elemento, ¿sí? Ahí, y venimos acá y bueno, pedimos el atributo es nombre, ahí estamos. El otro es code, ¿ya? Entonces nosotros establecemos acá es nota 1, ¿ya? Punto y coma. Establecemos acá el sin de la nota 1, ¿ya? Venimos al code y decimos nota 2. Y pedimos la nota 2. ¿Sí? Nota 2. Y bueno, la nota final, vamos a hacer el promedio.
estableciendo prácticamente el promedio de los dos para ver la parte de cálculos prácticamente, ¿no? El promedio de las dos notas. Entonces no necesito solicitar, ¿no? Entonces digo, la nota final va a ser, en este caso, a la sumatoria de la nota 2 o 1 más la nota 2, ¿sí? Y esto dividido. Entonces podemos hacer cálculos, podemos hacer sumas, donde prácticamente este atributo pues va a establecerse para cada uno de ellos. Entonces acá solicitamos, acá hacemos algunos cálculos, podemos hacer algunos procesos. ¿Sí? Si necesitas hacer otros métodos para hacer otros procedimientos, también pueden crear. Y se va creando así una cantidad enésima, ¿sí? De métodos para que se vaya desarrollando para cada uno de ellos. Entonces acá está la carga, ¿sí? Acá vemos la carga. Bien, ahora ¿qué nos queda? Prácticamente hacer el listado, ¿no? De cada uno. Entonces, va a venir una posición y en este caso va a venir, va a cargar y bueno, y así va a ir recorriendo, ¿no? Entonces va a venir por posición, hace 0 y va a llenar todos los datos, va a venir el 1, todos los datos, ¿sí? Prácticamente de la clase que estamos creando. Venimos acá y decimos voy, ya, estudiante, ya, dos puntitos y decimos que quiero el estudiante listado, ¿sí? Vengo acá, igual. Entonces acá lo único que me queda prácticamente es mostrar el resultado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces le digo code, ya vamos mostrando los resultados de los atributos, que en este caso sería código, ya, agarro acá y le digo barrita n, vamos a establecer un tabuladorcito, voy a establecer lo que es el nombre, ¿sí? El nombre, punto y coma, perdón, vamos a establecer otro tabuladorcito, ¿sí? Y que necesito pues la nota 1, N1, hacemos para la próxima nota y le digo nota 2, ¿sí? Y finalmente tenemos ya tenemos establecido la nota final. Y bueno, hacemos un pequeño salto de línea, ¿no? Entonces ya creamos nuestros dos métodos donde cada elemento se va a venir a, pues muy aparte de mostrar, pues se va a también cargar. Hasta aquí alguna pregunta. Esta parte es donde se generan todos los métodos, ¿sí? Estableciendo prácticamente con todos los elementos o métodos que vayas a desarrollar por cada uno de ellos. ¿Sí? Tenemos preguntas. Una vez que se va generando ya los métodos, ahora sí, en el principal yo puedo trabajar y decir, ¿no? Como quiero hacer la parte de carga de datos, entonces tengo que decir, y he creado uno que es curso, ¿sí? Que me dice prácticamente representando todo lo que es el curso, ¿sí? Entonces ahí vamos a decirle cuántos datos quiero cargar del curso y sabiendo que ya tengo una variable que ya hemos establecido acá. Entonces acá le digo code, ¿no? Y le digo cantidad de alumnos, acá le voy a decir. Cantidad de alumnos. ¿Sí? Vamos a establecer acá. Y le digo sin t, ¿sí? Ahí establecemos, ¿no? Esa es la variable que vamos manejando. Ahora ya es un objeto de tipo vector. Entonces le digo un for, ¿sí? Un entero, un i que va a ir justamente de 0, un i menos justamente ese tamaño, un i más. Listo. ¿Qué se va a hacer? La carga. ¿Qué se llama? Se llama curso. Tercero, subí, ¿verdad? Punto. ¿Qué quieres? Entonces, para cada uno de ellos me dice, ¿qué quiero? Quiero hacer la carga. Listo, ahí está. Va a agarrar, va a ir al método y va a hacer la carga de cada uno de ellos. Nada más, no tenemos que hacer ninguno. Estamos haciendo uso de su método.
De la misma manera, en el listado, ya, igual tenemos que ir a mostrar, ¿verdad? Tenemos que ir a mostrar el contenido. O simplemente debo hacer el recorrido. O sea, como que algo similar a esto, voy a hacer un bucle, ¿no? Y si quiero, pues hago un título primero, un título prácticamente de todo lo que es el listado. Primero digo code, entonces acá voy a decir, digamos, haciendo dos tabuladores, podemos hacer tal vez, ¿sí? Y digo, pues listado de alumnos, así, listado de alumnos, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer un salto de línea, ¿ya? Y bueno, ponemos una etiqueta, ¿ya? Vamos a venir acá y le vamos a colocar como que es la cabecera del listado que quiero, nada más, ¿sí? Y bueno, le decimos acá go, ¿ya? Y bueno, lo que queremos establecer, lo que es prácticamente carnet, ya, bueno, acá un tabuladorcito podemos establecer y le digo nombre, ya eso ya va estableciendo. Después quiero establecer la nota 1, ¿sí? Le digo luego viene, ahí le digo la nota 2, es otro tabulador, ¿ya? Y tengo la nota final, ¿sí? La nota final, ¿ya? Acá y END. Listo, acá me faltaría la N, ¿no? Y bueno, después le digo prácticamente acá otra rayita, ¿sí? ¿No? Como que esto también. Esto ya son elementos que nos van a adornar en el desarrollo. Y bueno, a partir de aquí le digo un for, una variable entera y que va a ser de 0, un i menor al tamaño que ya hemos definido, ¿sí? Un i más, ¿sí? Y bueno, acá de la misma manera, ¿sí? Debo establecer prácticamente el procedimiento, ¿no? Entonces, que muestre que haga salto de línea, que muestre que haga salto de línea. Entonces, pues le decimos, se llama curso tercero, cada elemento que me muestre haciendo referencia ya al listado ya también. Y bueno, ya tengo ahí. Con uno va a cargar y con el otro me va a mostrar. Entonces, de esta manera hacemos que pues una clase sea de tipo vector, haciendo y almacenando toda la información. Aquí podemos crear otros métodos, puedo hacer otros elementos, pedirles hacer otros listados, puedo. ¿Sí? Los mismos, obviamente, si pido otros complementos, deben estar establecidos acá. Porque aquí, por ejemplo, yo puedo decir, aparte de generar la nota final, sí puedo decir si aprobado o reprobado, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues acá vamos a complementar el momento que yo tenga prácticamente establecido ya acá el elemento. O, como hemos hecho en el caso de punto, a poder también crear un atributo donde se guarde ya en este proceso de carga, pues si su nota es mayor a 60, sí aprobó y si no, reprobó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos prácticamente pues trabajando todo en la parte de método? ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Eso es el proceso que se va desarrollando en la creación de estas nuevas estructuras que te permiten prácticamente ya establecer lo que es el manejo orientado a objeto, ¿sí? Creando pequeñas plantillas, encapsulando sus y desde el principal poder prácticamente nosotros crear objetos y en este caso, para nuestro caso, seguimos con objetos de tipos estáticos, que serían objetos de tipo vector. Hasta aquí alguna consulta. Esto, una vez que trabajen, siempre hagan esto y guarden, porque todo tiene que guardarse, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta, jóvenes.
bueno, y Perfecto, sí, entonces, y voy a pasarles esto, sí, se ha creado como una carpetita por si acaso, sí, eso donde estamos, ahí creo que estamos nosotros acá. Creo que se ha creado en otro lado, no he hecho referencia. Voy a revisar. El momento que cree, vamos a ver. ¿Dónde se ha guardado esto? Voy a ver acá ya. Ah, se ha guardado en otro lado. Ya sé dónde está. Se nos ha referenciado otra carpetita. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esa es la manera de crear, porque entramos a una nueva estructura. ¿Sí? Entramos a una nueva estructura. Muy bien, ¿dónde estamos? Estamos en otro lado. Sí, nos hemos ido a otro lado. Voy a llevar, pero voy a copiar prácticamente. Ahí estamos, sí, todito esto voy a copiar. Nos vamos a llevar a nuestra carpetita, pues, a nuestra carpetita, donde vamos estableciendo acá. Ahí estamos. Esta gestión. Y estamos el grupo 1. Ya, ahí estamos, estudiante.h. Les voy a mandar siempre así, completito. ¿Sí? Perfecto, ahí vamos, ¿dónde están ustedes? Ya, siempre nos olvidamos, prefiero en este momento mandarles y enviarles. Ese era el proceso, esa es la manera de establecer. Vamos a cerrar esto. Muy bien, estudiante.h. Sí, carpeta completa les estoy pasando. Bien, entonces vamos a ir al avance de la materia. Ya, entonces venimos acá. ¿Alguna consulta? Me dicen, por favor. Bien, ¿dónde estamos? Si no me equivoco, acá. Bien, estamos entrando ahora ya bueno, estas son las estructuras estáticas. Ya, ahora tenemos que entrar a la parte dinámica. Para entrar a la parte dinámica, nosotros establecemos prácticamente pues el manejo de punteros. ¿Ya? El manejo de punteros. Son otros tipos de variables que me permiten manejar prácticamente la parte dinámica, ¿ya? Para lo cual, pues tenemos que conocer que estas variables, pues hacen de que yo maneje de forma dinámica, inclusive pueda yo administrar la memoria prácticamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se declaran? Porque es otra variable más, por si acaso, los punteros, justamente entrando a la parte dinámica. ¿Ya? Como dice aquí, en una de las aplicaciones más interesantes y potentes de la memoria dinámica, justamente está el manejar los punteros en estas estructuras. Y aún más todavía, estos punteros, por el mismo hecho de hacer y al poder administrar la memoria, y estamos trabajando con C++, sí, están casi cerca a una forma de poder acceder a la memoria en nuestros equipos. Porque C es considerado como un lenguaje casi de máquina por las características y las librerías que tiene, y aún más en el manejo prácticamente de punteros. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, pues nos dice, son dos elementos a manejar. Uno es el conocimiento de punteros y el otro el conocimiento. Puede ser de estructuras como también clases, porque ya hemos visto la parte de clases. Donde prácticamente en base a estos dos conocimientos, sí, la información que se va a manejar es como que, por ejemplo, acá,
nosotros estamos manejando así, ¿no? En nuestra clase. Una información, dos informaciones, tres, ¿verdad? Así. Esta información que es los datos de X y Y más su coordenada donde se encuentra, ¿sí? Ya se puede prácticamente almacenar en ciertas estructuras llamadas nodos. Entonces, generamos información y va a la memoria mediante lo que es la generación de nodos. ¿Y qué tipos de estructuras tenemos? Justamente tenemos las listas, pilas, colas, que vamos a entrar justamente árboles, grafos, y bueno, y vamos a entrar a la parte prácticamente de manejo de archivos. Pero ¿desde qué punto? Desde el punto de vista prácticamente no en el uso de una base de datos, estableciendo de que sí puedo almacenar la información en mi disco duro. ¿Sí? Todo lo que nosotros cargamos con estas estructuras se va a la memoria y se borra. También podemos generar lo que es el manejo prácticamente de establecer en nuestro disco duro. Ahí viene el concepto de puntero. Justamente en el texto nos dice que es un puntero, es un apuntador. Algo hemos hablado cuando hemos manejado las variables de tipo char, donde les dije, para poder yo establecer la búsqueda de estas variables, necesito de las variables tipo puntero. Estas me permiten hacer lo que quiero con este tipo de prácticamente de variable. Entonces acá nosotros decimos que es un puntero o apuntador. Ya es como que imagínense crearme una variable, ya digamos ustedes, digamos, son la variable, agarran como se dice, un puntero láser, ya ustedes son los, como se dice, la variable, les digo, no, imagínense ser ustedes la variable puntero, agarran el puntero láser y apuntan a algún elemento, ¿sí? Menos a la vista, eso es lo que primero les decimos, menos a la vista, ¿verdad? Cuando ustedes apuntan y cuando ustedes inclusive disertan, hacen la disertación, hacen de todo, ¿qué es lo que se apunta a un elemento que ustedes van estableciendo con el puntero? Entonces, al apuntar es a un punto específico, a un elemento específico, ¿no? Entonces, nosotros somos punteros y que apuntamos que mediante un láser a un objeto que vayamos a indicar en nuestra disertación. De la misma manera, estos punteros ya internamente trabajan. Estos punteros deben ser creados para luego apuntar a un tipo de dato, prácticamente, ¿no? A un tipo de variable. Ahora nosotros tenemos diferentes variables, ¿no? Variables enteras, decimales, tenemos dobles, long dobles. Y también les dije, el vector es otra variable, la matriz es otra variable, la estructura es otra variable. La estructura, entonces decimos variable de tipo estructura, variable de tipo vector, variable de tipo matriz, variable de tipo clase. Entonces, para esas variables también nosotros tenemos y podemos crear apuntadores. Entonces, para poder nosotros apuntar o crear un puntero para un tipo de variable, este puntero debe ser del mismo tipo de dato. Si digamos quiero apuntar a una variable de tipo entero, el puntero que se va creando también tiene que ser entero. Cuando yo creo un puntero de tipo entero, ese puntero puede apuntar a todas las variables que tienen esa característica. ¿Qué significa? Pues puedo apuntar a todos los que son enteros. Cualquier momento, pues puedo hacer ese proceso de apuntar, como en este caso, un puntero que está creando a una variable. ¿Y esto qué es? La memoria, ¿no? Nuestra memoria es así, pues como que tenemos aquí enmallado, ¿no? Todo enmallado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo siguiente, ¿no? Yo voy a crear acá, suponiendo que es de la memoria, ¿ya? Nosotros almacenamos una variable, digamos, A. En este caso, igual a 4. Esta variable es de tipo entero. Yo me creo acá, vamos a crear prácticamente un puntero, pero ahora nos dice acá en la parte de la teoría, ¿sí? Pues en la parte inferior, donde estamos, declaración. ¿Cómo yo establezco o cómo reconozco una variable de tipo puntero? Antecediendo, dice un asterisco.
vengo acá y voy a crear una variable de tipo entero y le voy a colocar el asterisco P así. Entonces, tú creas la variable y tú creas el puntero. Este puntero, si yo tuviera otras variables, por ejemplo, b igual a 7, entonces la memoria se guarda así. En la memoria se va guardando, no sabemos en qué parte de la memoria nuestros datos, ¿verdad? Entonces, este que es entero puede apuntar tanto a A o como puede apuntar tanto a B. ¿Por qué? Porque es un puntero entero, solamente a los enteros. O sea, depende a dónde quiere hacer justamente el apuntar este elemento. Ahora, ¿qué nos dice en la teoría? Cuando yo genero o yo establezco, ¿sí? En la parte superior, yo hago este proceso de crear un puntero y apuntar a esto. ¿Cómo se apunta? Es estableciendo un proceso, porque por el momento, sí, yo tengo mi puntero y tengo mis variables, pero acá no están apuntando, ¿verdad? Entonces, para hacer este proceso de apuntar, ¿sí? Entonces me voy a venir acá y me voy a crear esto. Yo quiero que este apunte a cualquiera, es un entero, puede ser a este, ¿verdad? Como les digo, como que tiene la capacidad de apuntar a este o apuntar a este. Pero, ¿cómo hago esto? Este enlace de que este apunte a este o este apunte a este otro. ¿Sí? Entonces, la forma de establecer un puntero a una variable, ¿no? Nosotros decimos acá, mi puntero se llama P, igual, y con este código especial, ampersand, le digo A. Con este procedimiento de decirle P igual ampersand A, le estoy diciendo, este puntero va a apuntar a la variable A. ¿Ya? Y si, bueno, hago lo siguiente, si digo P igual ampersand B, a ese momento el puntero viene acá y se va a mover justamente acá. Ahí le vamos a mover desde acá nomás. Eso, así, se va a mover así. Entonces, con estos procesos tú puedes hacer que un puntero apunte. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo o qué hace prácticamente esto? Al hacer esto, este puntero, por ser, como se dice, ¿no? ¿Qué características tiene? Obtiene el dato. En este caso, su dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo su dato? ¿Sí? Entonces, yo tengo que decirle asterisco, en este caso P. Cuando yo le digo asterisco P, ese momento me está diciendo su valor, así, su valor. Pero si solamente le digo prácticamente P, ¿sí? Me va a mostrar el valor donde está ubicado en la celda, prácticamente el valor de la memoria me va a mostrar. Entonces, ¿cuánto vale este valor de la celda de la memoria? Y eso nos va a mostrar en hexadecimal. Entonces nos va a mostrar como que la A, la B, nos puede mostrar prácticamente acá. Vamos a hacer la A, la B, el 5, ¿sí? Nos va a mostrar un número en hexadecimal. Donde eso, ¿qué significa? El valor de la memoria donde está ubicado tu variable. En otras palabras, nos va a decir, en este lugar está tu variable y tiene este valor. Entonces los punteros tienen la capacidad, en el momento de ser asignados a una variable, poder obtener la dirección que llegamos a hacer. Es la dirección en hexadecimal y el valor con el cual está esa variable. Entonces yo puedo saber ya las direcciones de memoria, ¿no? Estableciendo mediante el manejo de punteros. Esa es la característica que tienen estos punteros, ¿sí? Viendo en la parte de teoría. Y enseguida pues vamos a hacer la parte práctica digamos en todo lo que es el cómo se manejan estos punteros, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta de la parte de teoría, donde prácticamente nos habla acá, ustedes se hacen una lectura, nos va mostrando prácticamente de qué manera se van creando las variables,
¿sí? Cómo se declara, y bueno, nosotros vamos estableciendo. La sintaxis, ahí está, nos dice primero el tipo de dato, el asterisco y el nombre, que eso es lo que nosotros prácticamente hemos hecho acá. Tipo de dato al cual va a apuntar entero, y al antecederle prácticamente el asterisco ya se convierte en una variable de tipo puntero. Eso es lo que nos dice, y vienen ejemplos. Estos ejemplos, bueno, yo los hago pues con código y mostrándoles cómo funciona todo lo que estamos mencionando acá, creando variables de diferentes tipos de datos y mostrando su contenido y la dirección que nos mostraría en la memoria. Hasta aquí alguna consulta del concepto. Son variables que vamos a requerir para entrar a la parte dinámica. ¿Sí? Para entrar a la parte dinámica. Hasta aquí alguna consulta, jóvenes, alguna consulta. No, ninguna dije. Ninguna. Muy bien. ¿Alcanzamos? No alcanzamos, creo, ¿no? ¿Hasta qué hora pasamos? ¿Hasta menos cuarto? Sí, ¿no? Sí, hasta 12 menos cuarto. Sí, alcanzamos, por demás. Porque simplemente vamos a definir lo que son los punteros. Bien, voy a crear otro proyecto. Tengo acá, proyecto. Ya. Vamos a crear acá. Ahora, ¿cómo se maneja? Pues vamos a ver. Le voy a llamar nombre primero, ¿no? No sé dónde estábamos guardando. Primero guardemos donde debe corresponder. Son del grupo 1, ¿verdad? Entonces acá, y le digo, pues, va a ir todo lo que son punteros con estructura, por si acaso, ¿sí? Con todo lo que vayamos a ver. Puntero con estructuras, con todas las estructuras que vayamos a ver. ¿Qué estructuras? Vamos a ver puntero, variables. Vamos a establecer variables. Ahí estamos. Vean, vamos a crear. Vamos a establecer lo siguiente. ¿Sí? No vamos a hacer con carga de datos, directamente vamos a manejar. Ya, estoy creando la variable A, me voy a dar valores. ¿Sí? Una variable B, vamos a establecer con 4. Una variable C, ¿ya? En la cual pues no voy a establecer nada. Bien, entonces, como necesito utilizar punteros para estas variables, ¿sí? Lo primero que yo voy a decir, no requiero de librerías, por si acaso, simplemente se crean como tal los punteros. Voy a crear puntero, asterisco P, para la variable A, otro puntero, ¿sí? Para la variable B, y bueno, puedo crear también un puntero para la variable C, ¿sí? Vamos a crear prácticamente. Dije, no sé si solamente soy yo, pero me parece como que sigue... Ah, no, estoy bien aquí. Ya. No, es que me estaba pareciendo como que seguía en otra pantalla. En otra pantalla. Me dicen chicos, hasta ahí, a un ratito voy a esperar. Estoy creando, ¿sí? 3 variables de tipo entero. Estoy creando punteros para cada variable. Ahí. Y para poder yo apuntar prácticamente estas variables tienen que ser del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, voy a establecer y hacer el proceso. ¿Cómo asigno un puntero a la variable? Entonces digo, PA va a ser igual al ampersand, ¿no? Lo que dijimos. Ampersand de A. ¿Sí? Entonces, en este momento, el puntero A ya tiene el dato de A y también la dirección de la memoria, donde se encuentra. Entonces, para PB establezco igual, ampersand, ¿sí? Ampersand, prácticamente de B. Listo. Entonces, ¿cómo visualizo y determino? Como ya sé que los punteros están asignados a esas variables, entonces voy a mostrar el contenido del puntero que ya está siendo asignado a las variables. Entonces digo PA. Con esto el contenido, por si acaso. Y con este otro, ¿sí? Estableciendo
acá un tabuladorcito y como veo la dirección donde se encuentra ese dato. Simplemente le digo, vean, listo, ¿ya? Y yo este pequeño código, sí, voy a pasarles rápido, porque para que verifiquemos, y ustedes van a verificar, en este caso, vean, de que el momento que yo muestre la dirección de la memoria donde se encuentran estas variables asignadas, pues no van a ser las mismas que las que voy a sacar en mi máquina, porque ustedes saben que el momento, sí, que se almacena una variable en la memoria, sí, ¿qué ocurre? Pues busca espacio, ¿no? No sabe dónde se va a almacenar. Por tanto, pues de ustedes puede estar acá, el mío puede estar acá, de otra persona acá. Por tanto, el valor de la memoria, del dato, de la dirección de la memoria, no va a coincidir, porque no sabemos dónde se está almacenando. Entonces, por eso les voy a pasar, ¿sí? Entonces, vengo acá y bueno, esta es la manera. Creo una variable para cualquier variable entera, y estoy haciendo un ejemplo. La forma de asignar punteros a esas variables, establecemos ampersand, ¿sí? Y con esto ya, este puntero está apuntando a la variable A, el B a la variable B, y le digo, ahora sí, como ya estás apuntando, mostrame su contenido y la dirección de la memoria. Ya, vengo acá y establezco eso. Aquí punto y coma, ¿no? Aquí estamos así, muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, acá ahora, vamos a ver. Acá estoy diciendo A, aquí estoy diciendo B, pero aquí debo mostrar B, ¿no? Dos veces estoy mostrando A. Entonces, acá B. Ahí está. Entonces, el valor de 4, ahí voy a traer aquí, si vamos a mostrar ahí. ¿Sí? Entonces, tengo la variable A, tengo la variable B. Esto ha ido ¿dónde? A la memoria. ¿Y cuál había sido la dirección de la memoria? Todo esto es. De muchos de ustedes no va a coincidir, ¿sí? Entonces, este pequeño código les voy a mostrar, les voy a enviar en este momento y hagan la prueba. Que no va a ser el mismo que yo en este momento tengo en pantalla, ¿sí? Esto sí les voy a mandar, ¿ya? Para que hagan la prueba. Y no coincide, ¿por qué? Porque de cada uno de nosotros, ¿sí? Pues está en diferentes lugares, ¿ya? Les estoy mandando, está en diferentes lugares. Bien, entonces, para las otras variables, para los otros tipos de datos, ya no varía mucho, ya no es mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, si yo creo una variable estatura, por ejemplo, ya, entonces, y le doy un valor de 1.78, ¿sí? El procedimiento es el mismo. Casi en nada me va a variar porque se hace de la misma manera, ¿sí? Ya, entonces acá por ejemplo voy creando también un puntero de ese tipo, le digo un float que se llame puntero, digamos, estatura, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo? Puntero. Entonces, al decirle esto puntero, voy generando un puntero para la variable estatura. Entonces vengo acá, le digo puntero estatura, vas a ser igual mi variable que se llama estatura, ¿sí? Entonces el puntero está apuntando a una variable de tipo float. Entonces, ¿qué voy a mostrar? El contenido, ¿sí? El contenido, voy a mostrar prácticamente su dirección donde se encuentra, ¿ya? Entonces, no hay mucha variación, igual se puede establecer prácticamente ¿no? Ahora, para una variable string, de la misma manera, ¿sí? Digo nombre. Digamos que le digo Jaime, ¿sí? ¿Ya? Igual, creo el puntero también tiene que ser de tipo string, puntero para nombre, digamos, así le llamo al puntero. Igual, digo acá puntero para nombre es igual a la ampersand, ¿sí? Igual se asigna. Ya, mi variable nombre. ¿Ya? No hay mucha diferencia prácticamente. Donde prácticamente hacemos aquí, mostramos el contenido, ¿sí? De ambos vamos mostrando el contenido. Entonces no hay mucha diferencia entre las variables simples, ¿ya? Digo el nombre
y acá también el nombre. ¿Ya? Entonces, para todas las variables simples no hay mucho problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con mi estructura? En este caso, con mis variables de tipo vector. Ahí es donde nosotros establecemos, esto vamos a decir para vectores, ¿ya? Para vectores prácticamente. ¿Ya? Entonces, voy a crear y voy a cargar prácticamente con un puntero. Vamos a hacer lo que es la carga y vamos a asignar todo ese elemento. Entonces, ¿cómo establece la parte de carga de vectores? Ya venimos acá y establecemos una pequeña estructura de un vector. Nosotros sabemos que no tenemos esta estructura de esta manera, ya en un vector. Acá es 2 y aquí es 3 prácticamente. Entonces, nuestra variable puede ser un entero, digamos 2, 4, 6, 8, digamos, ¿sí? Con números pares. ¿Qué se llama? Mi vector se llama B, ¿sí? Entonces, yo creo, también tengo que crear un puntero. Entonces, lo que tiene que establecer el tipo de dato del puntero es el contenido. Dice, si es entero todo, entonces tengo que definir al vector como entero. Entonces, digo entero, ya puntero para el vector, ¿sí? Estableciendo acá, antecediendo, ¿no? PB, ¿ya? Entonces, vamos creando de esa manera. Ahora, ¿cómo hago lo que hicimos prácticamente acá, no? Esto me voy a copiar, ¿ya? ¿Cómo hago este procedimiento, ya? De poder prácticamente ahora apuntar este puntero al vector, porque ahora debo apuntar, ¿verdad? Debo hacer este proceso. Entonces, la forma de apuntar un puntero a un vector, ¿sí? Establecemos simplemente, le decimos PB igual a B directamente. Nada más. El momento que yo hago esto, prácticamente este puntero viene a la primera posición. Ya, cuando yo hago prácticamente viene acá y a la primera posición. Un puntero, ya, puede apuntar, puede establecer, ¿sí? No solamente a una posición, a la primera, puede venir acá, puede venir al final, o sea, tiene esa capacidad de poderse desplazar así, de esta manera. Y para yo poderme desplazar y decirle, por ejemplo, vengo acá, estoy acá, ¿verdad? Y quiero al próximo. Entonces simplemente se hacen operaciones tales como PB y voy de uno a uno. Entonces implico más, le digo nada más. Al decirle puntero, una vez que ya se ha asignado y le digo más, lo que hace prácticamente esto venir recorrer acá. ¿Qué pasa si le digo acá PB igual a PB más 2, así, más 2, digamos, ¿sí? Entonces acá es igual, por si acaso. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo, está acá, ¿verdad? Más 2 posiciones, 1, 2, entonces viene el puntero al hacer eso y viene pues hasta acá. Entonces yo puedo hacer así, la forma de hacer de que un puntero se vaya desplazando, hacemos de esta manera. ¿Puedo hacer que retroceda? Sí, podemos, estamos en el final y simplemente para que retroceda le digo menos. Entonces de esa manera hace su recorrido, prácticamente el puntero en esta estructura. Al decirle menos, ¿sí? Este puntero que estaba acá va a recorrer un elemento. Y si le digo menos 2, tal vez va a recorrer menos 2. Entonces, esta es la manera, mediante estas operaciones, hacer que un puntero haga su recorrido en este tipo de estructura. Ahora, otros manejan, por ejemplo, cuando yo digo PB igual a B, va directamente a la primera posición. Otros se aseguran de que esté en el 0. ¿Cómo te aseguras que esté en el 0? ¿Cómo te aseguras que esté en el último, por ejemplo? Se puede establecer de la siguiente manera. Le dicen PB igual, y si yo quiero que esté en este caso en la posición 0, ya sí aquí utilizamos el ampersand B y le digo la posición 0.
Con esto, tú te aseguras de que el puntero esté empezando en la posición 0. ¿Ya? Y si yo quiero asegurarme de que el puntero esté en el último, simplemente acá le doy el número de la posición en la que quiero que se establezca. Entonces, cuando yo hago esto, les digo, va directo acá. Pero si yo quiero en una posición específica, quiero al principio, quiero al final, o quiero acá, por ejemplo, entonces acá hacemos referencia prácticamente, entonces le digo 2. ¿Sí? Entonces, cuando es un lugar específico, hacemos con ampersand y la posición. En cambio, acá sí va directo a la posición, esto va directamente a la posición 0. Y a partir de aquí puedes movilizarte, hacer más, menos. Entonces, ya sabemos, con estas operaciones se van haciendo el movimiento prácticamente de los punteros. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Justamente, pues establecerme y crearme un vector, del cual, pues voy a hacer con la carga, en este caso con punteros. ¿Sí? Establezco acá un entero, puede ser un vector B, y donde le vamos a dar directamente una dimensión, ¿no? Como no vamos a hacer la carga, podemos hacer de 5 elementos. ¿Ya? El recorrido, ahora, ¿cómo determino? Acá está fácil, ¿no? Se va a recorrer. Ahora, ¿cómo controlamos la cantidad de elementos? Sí, sí o sí vamos a tener la dimensión general controlando con un bucle. Entonces el bucle es el que va a decir tiene 5 elementos, tiene 6, pero el moverse ya no vamos a movernos por índice, ya no, sino el movimiento va a ser mediante punteros prácticamente. ¿Ya? Entonces ese proceso desarrollamos, vamos a hacer esto acá, cerramos, venimos acá, ¿dónde estamos acá? Bien, entonces, bueno, no necesitamos, ya hemos dimensionado, y bueno, acá le vamos a decir un bucle, ¿no? Ya, un i igual a 0, un i prácticamente menor al 5, porque hemos determinado 5, un i más. ¿Ya? Entonces, la carga, ya podemos hacer, si gustan, pidiendo cada elemento, podemos hacer, como les digo, haciendo randómicamente, se puede establecer de todo tipo, ¿no? Igual como es un vector simplemente. Entonces, acá creo el puntero, ¿ya? El puntero para el vector, ¿ya? Y le asigno, y le voy asignando prácticamente a vector B. Con esto estoy haciendo la asignación del puntero. ¿Dónde está yendo? La primera posición. A la primera posición. Ya, entonces yo, pues como se dice, no quiero pedir, no vamos a hacer mucho adorno, ya, simplemente vamos a establecer acá, pues, elemento 1, elemento 2, le vamos a decir, elemento, acá le vamos a decir de cada posición que vamos viendo, el i prácticamente, ¿no? Y bueno, acá vamos a solicitar el dato, ¿ya? Listo. Entonces ahí estamos diciendo de los 5 elementos, el elemento 0, 1, 2, 3 nos va a salir prácticamente acá. Aquí le vamos a hacer 1. Bien. Entonces, como tenemos que establecer en su contenido, ya nosotros tenemos que establecer en su contenido. Ahora ya estamos trabajando con el puntero por si acaso, ¿sí? Estamos acá. Está acá. ¿Quién maneja este punterito? Entonces acá vamos a hacer su carga. Y para ver el dato con qué, hemos dicho prácticamente nosotros con prácticamente viendo asterisco. Entonces aquí le decimos, ¿sí? Le digo que me dé el dato, en este caso, en el puntero P donde se está estableciendo. Porque ahora estamos manejando el puntero P. ¿Sí? Entonces, y bueno, y luego le digo P más, próximo. Se va a mover al próximo y así nos va estableciendo y nos va a hacer la carga de datos de todos ellos.
Entonces ahora yo ya estoy haciendo la carga mediante puntero, ya no estoy haciendo mediante lo que es el manejo de posiciones. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ver otros elementos, pero primero el cómo se manejan estos punteros, especialmente en esta estructura. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Vamos a complementar, no se preocupen, yo estoy viendo que ya estamos sobre la hora, pero por favor, lo primero, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Leen un poquito de esto, ¿sí? Leen un poquito, porque aquí, a partir de aquí ya entramos a la parte dinámica, ¿sí? Y para eso debemos manejar bien estos punteros. En todo lo que va, vamos a ver punteros a vectores, estructuras. Voy a ejecutar acá, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos está dando. ¿Alguna pregunta del concepto, algo, jóvenes? No, Ya sé, pues acá me está dando error por lo siguiente. Me dice, no se llama nuestro puntero P, ¿no? Se llama PB. Puntero P, PB. Yo, bueno, antecedo siempre el P. ¿Por qué? Porque, bueno, para hacer referencia prácticamente al puntero, ¿no? Ahí está. Ya me está pidiendo el elemento 0. Ya le voy a poner 7, 8, 3. Son 5 elementos que hemos definido. ¿Ya? Bueno, listo. ¿Sí? La carga se está haciendo mediante puntero. Ya no estoy haciendo la carga mediante su subíndice nada más. ¿Sí? Y bueno, y alguien me dirá, pues esto, porque esto les voy a pasar y vayan viendo por si acaso, ¿sí? Porque parte de esto ya es la práctica. Me dirá cómo veo cada elemento una vez cargado. Lo voy a hacer en forma rápida para que ustedes ya vayan viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, mostramos igual, como si fuese un vector, sí, como si fuese un vector. Vamos a mostrar. Si gustan, puedo mostrar de cada elemento su contenido y en qué parte de la memoria más se encuentra. Entonces voy a hacer lo que hemos hecho arriba. Justamente decimos, ¿sí? Acá vamos a hacer un tabuladorcito, ¿sí? Y vamos a mostrar, ¿sí? Su dirección. ¿En qué parte? Es como que tengo todo el vector, pero en qué parte de la memoria se encuentra, ¿sí? Y le digo PB. Y bueno, igual, hay que hacer un salto. Entonces, otro bucle que va a empezar, pero lo que hay que asegurarse, el momento que yo cargo acá, hago la carga de datos, ¿sí? Con el puntero estoy haciendo, ¿verdad? Viene acá, viene acá, viene acá, y se queda acá. Y cuando yo tengo que mostrar el contenido, otra vez tengo que ponerle el puntero para que empiece a mostrar. Si voy a mostrar con puntero, entonces, ¿qué implica? Voy a utilizar el otro, ¿ya? Para que vean que se puede manejar. PB igual le digo, anda al principio, ¿sí? Del vector, y con esto estoy seguro de que está viniendo y me va a mostrar al principio, ¿sí? Va a venir al principio y me va a mostrar todo el contenido. Y si que quiero que me muestre al revés, así como que de atrás adelante, ¿sí? Voy a venir acá, ya, le voy a decir que vaya al último. ¿El último cuál es? ¿Sí? Otra vez le estoy llevando al final. Estoy recorriendo 5 elementos y me va a mostrar, pero acá ya no le voy a decir P++, le voy a decir menos. Entonces acá vamos a hacer un pequeño salto de línea, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer NDL para que se note. Aquí también vamos a hacer lo mismo para que se vea justamente ese proceso, ¿ya? Entonces, con esto estoy haciendo la carga. Con esto visualizo, pero sabiendo que estoy poniendo al inicio para que me muestre de adelante hacia atrás. En cambio aquí me va a mostrar de atrás hacia adelante, porque yo al puntero le estoy llevando al final y puedo hacer ese proceso. Entonces todo manejado con puntero, ¿sí? Y todo esto enseguida les paso. Y parte prácticamente de nuestra práctica punteros ya está sobre esto. ¿Ya? Entonces voy a cargar elementos que no sean, vamos estableciendo, ¿ya? Ahí estamos. Me falta hacer prácticamente el salto de línea. Estos elementos que van viendo son el lugar donde se encuentra prácticamente cada
cada elemento. Entonces, acá me faltaría hacer en esto también. Ya, vamos a visualizar EN de I. ¿Qué nos muestra? Nos muestra pues su dirección, acá también, EN de I. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué más? No hay más que mostrar con salto de línea ninguno. Venimos acá y vamos a hacer, ¿está contabulado? Sí, perfecto. Para que se visualice, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí estamos. Estos son los datos cargados y nos dice, miren, de esta manera. En esta parte de la memoria están estos datos, así está el vector ahorita en la memoria y estos son sus datos en la memoria. Ya, y acá, bueno, hay algo, pues vamos a ver si es que no lo estamos llevando bien. Nos estaría mostrando al revés, pero aquí el 3 está fallando. Vamos a ver enseguida. Ya vamos a ver. Pero esto sería al revés, ¿no? Haciendo un descuento prácticamente. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, de esta manera, a ver qué pasa acá. Ah, bueno, no, la posición no es 5, no es 4. Nosotros vamos de 0 a 4, ¿no? Nosotros ya le estamos diciendo en su dimensión, porque va, si es 5, va a ir hasta el 4 nada más. Entonces venimos acá igual, 2, 3, 4 y cargamos. Listo, ahora sí. 2, 3, 4, 5, 6, al revés, 6, 5, 4. Y si veo, el 6 coincide prácticamente, ¿no? Este 6 con este 6, la misma dirección de la memoria, coincide. ¿Sí? De esa manera manejamos estos vectores. Ya, también tenemos la parte de estructura, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, hasta aquí. Parte de esto es la práctica, vayan viendo la parte de manejo de vectores con punteros y vayan ya desarrollando también la práctica de punteros. Ya, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguien ha tenido problemas en la parte de asistencia? Me dicen, por favor. ¿Sí? Entonces, esta es una nueva estructura con la que vamos a empezar con estructuras dinámicas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Les paso el código en este momento. Hoy día están pocos. Normalmente sobrepasaban los 40. Ahí tienen el código por si acaso, les voy enviando. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Voy a entrar con el otro grupo, vamos ingresando con el otro grupo. Pero si tienen alguna consulta, me dicen por favor. Espero que esté pues, con esto, porque la práctica se va a basar prácticamente en esta estructura, justamente en la última que estoy. Pero no se preocupen, el día jueves ya me preguntan, porque el día jueves vamos a complementar, ¿sí? Vamos a complementar. Hito 3, asistencia, espero que estén todos. Yo voy a colocar de acuerdo a lo que veo acá. Si no marcaron, me dicen si alguien falta marcar. Bien, bien. No está Daniela, pasa según acá. Me dicen si es que... Y les afecta, por si acaso. Había salido disminuir bastante en nota. Así es que ahora voy a controlar. Ronald, Calizaya. Sí, estoy aquí. ¿No has marcado Ronald? No, lo he marcado, ingeniero, Está, no sé por qué no se marca. Nada, no está. Bien, Jesús Reinaldo. Gracias. Jesús Reinaldo. Rosy, Mari. Ya, lo que está Jonathan, Sergio Cruz. Ya, venimos acá. David. David Ala. Venimos acá. Y bueno, José Luis Inturias. Venimos acá y bueno, estoy arreglando de quienes han tenido el problema de marcado. Sergio, André, Luna. Sí, estoy aquí. Sergio, no has marcado. No, sí, se me olvidó. Perdón. Alexander, Mamani, Juan Marcos, David. Presente, Inge. Yo sí marqué, pero no. No, no has marcado. Falta que voy a poner.
Mauricio Santiago Molina. Bien. Me parece raro cuando veo a alguien, ¿y por qué no ha entrado? Así que acá, Milán Paz, Juan Quiñaco. ¿Qué más? Venimos acá. Y Hugo Andrés Saavedra. Ustedes son hartos realmente. Vengo acá. David Ronald Torres. Diego. ¿Cuál de ellos? Dije, estoy aquí, David Torres, tampoco has marcado, todavía faltamos a poner. Diego Maximiliano Yáñez. Bueno, creo que con esto sí termina el curso. Y bien, ahí está. Muy bien, jóvenes. Está abierto hasta el día martes. Vayan viendo las prácticas de clases, vayan viendo las prácticas de punteros. A partir de acá trabajamos con nueva estructura. Dominamos bien punteros, dominamos bien la parte de manejo de clases y estructuras, la parte ya dinámica de listas y todo lo que viene, pues no es difícil. Muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, que les vaya muy bien, jóvenes. Muchas gracias, Hasta Inge. el día. Hasta luego, Inge, que luego. tenga buen día. Hasta luego, Por ingeniero. favor, me voy a Gracias, reunir. Inge, hasta luego. Un detalle, no les llamé el jueves por motivos de reunión. Hoy llamo a los grupos que me restan porque tengo que darles su respectivo número. Por favor, hoy día llamo a los grupos restantes y los que prácticamente tienen algún pendiente de darme información de su proyecto también. ¿Ya? Entonces me dicen, pero me avisan si es que lograron conseguir la información. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge, igualmente. Hasta luego, Ariana.